Estamos de regreso con noticias de Cuba. En la peor semana del coronavirus en la isla, el régimen parece lanzar un grito de guerra contra la pandemia. Y desde hoy comenzaron a aplicar medidas más severas para intentar controlar una pandemia que a todas luces se les ha ido de las manos. Rolando Nápoles con el informe. Sí, efectivamente, el régimen ya comenzó a aplicar medidas más restrictivas de movimiento en medio de este peor rebrote de la pandemia en la isla. Por ejemplo, en Matanzas, desde este miércoles, la población de esa provincia no puede estar en las calles a partir de las 8 de la noche. El régimen reacciona a la semana más trágica del coronavirus en Cuba con una suerte de grito de guerra. En La Habana, el epicentro del COVID en la isla, el dirigente comunista Luis Antonio Torres Iríbar advirtió que estaba en guerra contra la pandemia y por tanto debían tomar decisiones de guerra. Una guerra, sin embargo, que muchos creen que realmente es contra el pueblo cubano y no contra el virus. Las medidas están siendo utilizadas para controlar a la población, pero no por el coronavirus. No es el coronavirus al que están controlando. Están controlando a la población y lo están haciendo acorde a un plan de seguridad y a un plan de guerra contra la población en caso de que haya levantamientos populares. Desde hoy el régimen aplica más restricciones de movimientos entre zonas en cuarentena. Marca con señalizaciones viviendas y centros de aislamiento de los contagiados e incrementa el patrullaje de la policía en los barrios. Coincidentemente, momentos en que aumentan también las protestas en la isla, como la ocurrida en San Isidro, y a pocos días de iniciar el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. Ellos toman medidas adicionales siempre ante los congresos del partido, y me imagino que en este congreso del partido estarán tomando súper medidas adicionales. Eso por un lado. Y por otra parte, la guerra contra el coronavirus la están perdiendo, y están perdiendo también la guerra por la vacuna. De hecho, la vacuna, la búsqueda de la vacuna, se ha convertido, por un lado, en un elemento de propaganda para tratar de salvar el prestigio de que son una potencia médica, pero además porque le están apostando a la vacuna a ver si logran recuperarse financieramente. Tras 8 días consecutivos, superando los más de 1000 nuevos casos de coronavirus en Cuba, el régimen justificó las nuevas medidas de restricción con que, según él, se detectaron en la isla 5 cepas del COVID, pero culpó sobre todo nuevamente a la población cubana de no tener lo que llama la percepción de riesgo ante esta pandemia. Que aumentar las restricciones para el pueblo cubano en este momento es prácticamente asfixiante. Un pueblo que está pasando por un manejo de la economía desastrosa, de la sociedad en general. Hay mucha necesidad en cuanto a alimentos, medicamentos y todo el material que necesita la gente para su vida, para sus casas. Por otra parte, el régimen sigue haciendo campaña mediática por sus 5 candidatos vacunales contra el COVID, pero la realidad es que no sería hasta junio que se dice comenzaría la real vacunación en Cuba contra la pandemia, empezando por los mayores de 60 años. En agosto el régimen promete tener inmunizados a 6 millones de cubanos y para fines de este 2021 a toda la población de la isla. Que el régimen se le ha ido esto de las manos, el manejo no ha sido para nada bueno. Desde el principio, cuando muchos países estaban restringiendo la entrada del turismo como fuente de infección, como fuente de propagación del coronavirus, el gobierno de Cuba estaba incentivando el turismo. Y por cierto, para este jueves las autoridades de la isla esperan anunciar las medidas más severas que se van a aplicar en la capital cubana, hoy el epicentro de esta pandemia en el país. Rolando Nápoles, América Noticias.